Muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos a una nueva transmisión de Iglesia El Shaddai. Vamos a iniciar alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que al final de todas las cosas Él siempre va a estar con nosotros. Iniciamos. Causarme heridas y golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeado de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos de tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Cansa mi confianza sobre ti. Descansa nuestra confianza sobre aquel que sostiene todo el universo. A ti la gloria, a ti la honra y la alabanza, Señor. Bendito es tu nombre. Pues bueno, hermanos, vamos a la palabra del Señor y vamos a estar teniendo una breve reflexión en esta tarde. Gloria a Dios. Muchos piensan en estos tiempos, y yo lo recuerdo hace algunos años, que el tener su Biblia abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23 o en algún salmo, poniéndolo en tu sala o en tu recámara, va a traer bendición a tu casa, va a traer bendición a tu vida. Que si tú tienes abierta la Biblia,
en el Salmo 91, en el 23 o cualquier salmo, la bendición va a llegar a tu casa, va a llegar a tu vida. Y utilizan la Biblia como un amuleto para que las bendiciones lleguen a sus hogares, a sus vidas, simplemente porque está abierta en ese salmo. Y la realidad es que eso es una mentira, una real y total mentira, si se puede decir así. Porque el que tú tengas abierta tu Biblia en algún salmo, en tu hogar, no va a traer bendición a tu vida. Y hoy vamos a ver eso, porque lo que va a traer bendición a tu vida, y si realmente quieres bendición para tu vida, es que nosotros aprovechemos y usemos correctamente la palabra del Señor. Nosotros debemos entender que debemos no solamente tener una Biblia en casa. Qué bueno que la tienes, qué bueno que tienes una Biblia descargada en tu celular, qué bueno que tienes una Biblia en audio, pero no solamente debes tenerla en un libro así, o en un celular o en audio, sino que la Biblia fue hecha para que tú la oyeras, para que tú la recibieras y para que tú la practicaras. Eso es bien importante, que entendamos que las bendiciones lleguen a nuestra vida a través de oír la palabra del Señor, a través de guardar la palabra del Señor y a través de vivir y obedecer la palabra del Señor. Eso es bien importante. Y qué importante es oír la palabra del Señor. Romanos 10:17, fíjense lo que dice. Así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe que trae salvación, y esa es la mayor bendición que nosotros podemos tener. La fe que trae salvación viene a través de oír la palabra del Señor. Si usted y yo no estamos prestos a oír la palabra del Señor, realmente no habrá salvación en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no habrá fe. Y sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe es imposible creer que Él sustenta todas las cosas, que Él nos guarda, que Él nos protege, que Él nos fortalece, que Él nos salva, que Él nos libra, que Él nos rescata, que Él nos ayuda, que Él nos consuela, que Él nos da vida eterna. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible tener esperanza. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible obtener salvación. Sin fe. La fe es importantísima, y la fe solamente viene a través de la palabra del Señor. Eso es bien importante para ti y para mí, que aprendamos a oír. Dios no nos dio dos bocas, Dios nos dio dos oídos para escuchar, porque qué importante es escuchar la palabra del Señor. Tenemos que oírla, tenemos que estar escuchando la palabra del Señor. Si nosotros no escuchamos la palabra del Señor, estaremos escuchando otras cosas, estaremos escuchando malas noticias, estaremos escuchando palabras obscenas, estaremos escuchando conversaciones que no nos agradan, que no agradan a Dios, estaremos escuchando chismes, estaremos escuchando palabras corrompidas, como dice la palabra del Señor. Y Dios nos manda que que nosotros obtengamos bendición necesitamos oír la palabra de Dios, porque la palabra trae fe y la fe trae salvación en Cristo Jesús. Eso es bien importante. Debemos oír la palabra y ser prontos para oír, como dice Santiago. Dice que nosotros debemos ser prontos para oír, estar atentos a la palabra del Señor. No de que oigamos de vez en cuando, no. Debemos oír la palabra constantemente. Oír la palabra de Dios es tan importante para el Señor que en el Nuevo Testamento aparece 14 veces diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Tienes oídos para oír? Oye a Jesucristo, porque eso va a traer bendición y vida eterna a tu vida. No estés oyendo chismes, no estés oyendo malas noticias, no estés oyendo cosas que no traen bendición a tu vida. Es tiempo de que oigas lo que trae bendición a tu vida, y esa es la palabra del Señor. Y por eso dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Si tienes oídos, escucha la palabra del Señor. Cuando Jesucristo le dice a una mujer que se acerca y le dice: bienaventurados los que oyen la palabra, dice, y la hacen, le dice a Jesucristo a esa mujer: bienaventurados los que oyen la palabra y la hacen, porque el que oye va a hacer. Porque así como está esa historia que nos cuenta Jesucristo en Mateo,
que nos dice del hombre sabio, del hombre prudente y del imprudente e insensato, dice que ellos, los dos, oyeron, pero no basta tan solo con oír. Dice que tenemos que guardar esa palabra, tenemos que hacerla, tenemos que edificar nuestras vidas. Queremos bendición, debemos edificar nuestras vidas. Esas dos personas oyeron a Jesucristo, oyeron la palabra del Señor, pero los dos no tuvieron fe, porque no basta solamente con oír. La palabra debe producir fe en Cristo Jesús para salvación, y esa fe te lleva a mover, porque una fe sin obras es una fe muerta, o sea, no sirve. Quiere decir que la palabra no se guardó y no te llevó a obrar. Ese hombre que hizo su casa sobre la roca es alguien que oyó, obtuvo fe, y esa fe hizo que guardara la palabra y lo movió a vivir sabiamente. El construir una casa, si usted ha estado o trabajado en una construcción, el construir una casa no es fácil. Lo más difícil, aparte de que es muy caro, lo más difícil son los cimientos, carísimos, y es durísimo trabajar. Hay que escarbar y después hay piedra por piedra ir poniéndolas, pegándolas. Es lo más difícil los cimientos, porque es lo que va a sostener. Aquel que ha trabajado en construcción sabe lo difícil y lo pesado que es pegar piedra, hacer los cimientos de una casa. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Que no es fácil. Que obtener bendición en nuestra vida a través de oír la palabra del Señor, de guardar la palabra del Señor y de practicarla, de hacerla, de vivirla, no es fácil. El vivir sabiamente no es fácil, te va a costar. Te va a costar, pero ¿sabe qué? El Señor nos está diciendo que si nosotros construimos sobre la roca, nos esforzamos, permanecemos, estamos perseverantes, vamos a cansarnos, vamos a sudar, vamos a estar ahí, pero que si nosotros lo hacemos, cuando vengan las situaciones difíciles, nosotros estaremos firmes sobre esa roca. Nuestra vida no será derrumbada, no habrá ruina en nuestra vida, sino que seremos sostenidos por esa roca, por ese fundamento, por eso que nos costó tanto. Por eso nosotros debemos exponernos a la palabra del Señor día a día. Hoy hay muchos medios electrónicos para exponerse. No solamente está la Biblia, usted debe leer la Biblia, escudriñar la Biblia, debe exponerse a la palabra. Hay muchos medios que están predicando el Evangelio de una manera correcta. Usted tiene su Biblia para leerla, usted puede escuchar sermones, usted puede congregarse, algunos ya están congregando. Y la realidad es que nosotros nos debemos exponer a la palabra día a día, no una, ni dos, ni tres veces, muchas veces a la palabra del Señor. Porque cada vez que nos exponemos a la palabra, cambios suceden, bendiciones llegan a nuestra vida. Porque la palabra cambia, transforma, liberta, fortalece, ahuyenta, sostiene. Y en medio de las tribulaciones nos fundamenta. Y la ruina de nosotros no será para ti y para mí. ¿Por qué? Porque estaremos sostenidos sobre lo que hemos construido, sobre lo que estamos perseverando, que es la palabra del Señor, que es la roca de salvación, que es Cristo. Porque no solamente estaremos oyendo, sino estaremos viviendo sabiamente. El que tú vivas sabiamente no quiere decir, y no está diciendo el Señor, que no tendrás problemas, porque dice que a los dos le llegaron las tormentas, las corrientes de agua, pero sí quiere decir que será sostenido por Él en medio de eso. Y es por eso que debemos exponernos a la palabra, como se exponían los que le seguían a Jesús. Pero no todos hacían la palabra del Señor. Solo sus discípulos dice que le seguían y ellos hacían lo que hacía su maestro. Eso es lo que quiere el Señor, que tú oigas y te expongas. Pero cuando nosotros nos exponemos a la palabra del Señor, debe haber cambios, transformación, renovación. Es como si tú mismo te expones al sol. Un rato, ¿qué va a haber? Cambios en tu piel. ¿Por qué? Porque te vas a requemar. Igual así con la cera. Si tú pones cera al sol, se va a derretir. Pero si tú pones cemento al sol, se va a poner duro. Debe haber cambios. Y cambios que agraden a Dios. Debemos estar expuestos a la palabra para que cada necesidad, cada bendición que necesitamos llegue a nuestra vida. Cambio suceda. Debemos creer a esa palabra.
debemos estar en todo momento creyendo que esa palabra es fiel y verdadera, es palabra de Dios. Y entonces sucederán cosas. Y cuando vengan las aflicciones y las situaciones difíciles, ¿sabe qué? Estaremos firmes y seguiremos viviendo sabiamente. Porque aquel que vive sabiamente es aquel que ha construido, que se ha esforzado. Y la pregunta hoy es: ¿te estás exponiendo a la palabra? ¿Te estás esforzando en recibir la palabra, en guardarla con mansedumbre? Porque hay gente que oye la palabra, pero dice: esta palabra no es para mí, esta palabra es para el hermano Juan, no es para mí, es para el hermano Pedro. No. Cuando recibimos la palabra hay que recibirla con mansedumbre. Esta palabra es para mí, Dios me está hablando, en esto estoy mal. Y de ahí debemos practicarla, porque eso nos hace bienaventurados. Y eso hace que las bendiciones vengan a nuestras vidas, hermano. Aleluya. Debemos exponernos. La medicina del cristiano para su alma es la palabra del Señor. Pero no va a pasar nada si no la tomamos. Si usted está enfermo de algo y compra la medicina y tiene esa medicina en casa pero no la toma, o no la toma correctamente, no va a causar el efecto, no le va a sanar. La palabra sana, restaura, transforma, liberta, hace muchísimas cosas, trae salvación y vida eterna. Pero debemos exponernos a ella, debemos leerla. Abre tu Biblia, escucha la palabra del Señor. Abre esos medios electrónicos, pero no solamente para chismear, sino para escuchar la palabra del Señor. Porque si usted no está tomando la palabra como un alimento, como una medicina, no va a causar efecto en usted. Necesitamos en todo momento exponernos a la palabra del Señor. Y exponernos día a día. Debemos ser diligentes con eso. La palabra es necesaria. Hoy en día muchos no están leyendo la palabra y por eso sus vidas se derrumban y van a la ruina. Se están sosteniendo en eventos, en sucesos, en momentos, en emociones, pero no se están sosteniendo en la palabra. Gustan de ir a un lugar a congregarse porque sienten bonito, porque se les eriza la piel, porque hablan en lenguas, porque en ese momento sienten una emoción tan grande que los hace llorar, porque les encantan las alabanzas. Pero cuando a la hora de la palabra, si tú les preguntas, no saben de qué hablar. Les tiran un rollo de que es espíritu de esto y espíritu lo otro, cuando el Señor a esos espíritus les llama pecado. Y necesitamos entender que la palabra es la que produce fe, pero también la palabra nos hace que entendamos y veamos dónde están las herejías. Y si usted y yo no estamos en la palabra, vamos a caer en esas herejías y vamos a estar haciendo esas herejías. La Biblia, la palabra es el alimento espiritual del cristiano, hermano, del creyente. Si usted comiera como lee la Biblia, y aunque no lo veo hoy, pero solamente analice, si usted comiera como lee la Biblia, ¿cómo estaría usted? ¿Nutrido o desnutrido? Porque la Biblia es el alimento espiritual del creyente. Es lo que nos alimenta y nos fortalece, que sostiene nuestras vidas en medio de las pruebas y las dificultades. Si usted comiera como lee la Biblia, ¿estaría nutrido o desnutrido? Eso es bien importante que entendamos. Hay gente que solamente quiere reunirse para sentir emociones, pero no hay cambios en su vida. Viven desnutridos porque no abren su Biblia. Hay gente que no ha abierto su Biblia en toda esta pandemia, en toda esta cuarentena, que ya no fue cuarentena, en estos 6 meses, no ha abierto su Biblia para nada, que no ha llevado un devocional para nada, que se ha olvidado de la Biblia, que la Biblia está cerrada. Y aún en medio de sus problemas, en medio de sus dificultades, no está buscando la palabra del Señor. El medio de gracia, uno de los medios de gracia más importantes es la palabra, porque es Dios hablando en nuestras vidas. Y las bendiciones no van a llegar a tu vida si tú no estás oyendo la palabra, si tú no estás leyendo la palabra, si tú no estás oyendo a Dios, si tú no estás recibiendo esa palabra en tu corazón y si tú no estás viviendo esa palabra. No van a llegar. No van a llegar. ¿Por qué, Señor, me abandonas? Porque tú has abandonado al Señor. Señor, ¿por qué no me oyes? Porque tú no estás oyendo al Señor. Señor, ¿por qué no me hablas?
porque tú no vas a la palabra del Señor. ¿Cómo te va a hablar el Señor? Señor, ¿por qué no me sanas? Porque la palabra dice que es sanadora. Señor, ¿por qué no puedo contra ese pecado? Porque la palabra es la que te va a purificar y te va a limpiar y te va a hacer vencedor en Cristo Jesús. ¿Por qué, Señor, no hay cambios en mi familia? Porque no estás llevando un devocional con tu familia. ¿Por qué preguntas cosas que ya sabes? ¿Cómo va a haber bendición en tu vida si no estás yendo a aquel que da las bendiciones? Si no estás oyendo la palabra, si no estás poniendo la palabra, si no estás recibiendo esa palabra en tu corazón para ti. Esta palabra está exacta para mi esposa, exacta para mis hijos, exacta para mi esposo, exacta para mis vecinos, exacta para los hermanos. Pero ¿y tú? La palabra cuando tú la abres es para ti. Dios hablándote a ti, para que haya cambios en ti, para que la vivas tú, para que seas bendecido tú. Porque aquel que obedece la palabra es bendecido. Porque aquel que vive como sabio es sostenido, es guardado, es fortalecido, es fundamentado. Así que hoy en esta reflexión solamente quiero decirte: escucha la palabra, exponte a la palabra, recibe la palabra en tu corazón, Dios hablándote a ti, y vive. Yo no sé qué Dios te está diciendo hoy. No sé qué Dios te ha hablado o qué te habló, pero Dios cada día quiere hablarte. Y no solamente una vez al día. Quiere hablarte a cada momento en tu vida. Puedes leer un versículo en las 24 horas que tienes. Puedes leer un versículo cada hora. Y ya si ya puedes leer un versículo 3 veces al día, como comes. Pero un solo versículo lo puedes leer cada hora. Porque con el medio electrónico del celular lo puedes hacer. Medítalo. ¿Qué Dios te quiere decir? Y vívelo, hazlo. Y entonces empezarás a ver las bendiciones en tu vida. Mientras tienes un Dios de lejos. Mientras esto es solo un amuleto para ti. Mientras no oigas a Dios, Él no te va a oír. Porque no vas a saber cómo hablarle, porque no conoces la palabra. Mientras no quieras exponerte a la palabra del Señor, Dios no va a obrar en tu vida. No va a haber cambios. Tú quieres cambios en todos, pero Dios quiere cambiarte a ti. Y cuando tú entiendas, y eso solamente a través de la palabra, que lo que Dios quiere hacer es cambiarte a ti primero, tú vas a seguir pidiendo que cambie a todo el mundo, pero al que quiere cambiar Dios es a ti. Así que vea la palabra. Yo no te puedo cambiar, tú no puedes cambiar solo. El único que puede transformar tu vida es Dios. El único que te puede hacer un corazón sensible es Dios, y solamente es a través de la palabra. El único que puede liberarte de lo que está prisionero es Dios, y solamente es a través de la palabra. El único que puede hacer obras maravillosas en tu vida es Dios, y solamente es a través de la palabra del Señor. Porque esa palabra va a traer fe, y la fe dice que al que cree todo le es posible. Así que, mi hermano, te invito a que vayas a la palabra del Señor, y que este tiempo no sea un tiempo perdido. Dios es un Dios de oportunidades. Vea la palabra. Amigo, amiga, que no lees, que solamente dices que eres, ¿cómo le llaman?, creyente a su manera. Te invito a que leas la Biblia, la católica, la que sea, pero lee tu Biblia, porque es Dios hablando. Son palabras divinas, son palabras que bendicen. Si nosotros las sabemos oír, las recibimos para nosotros y las vivimos para agradar a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, glorificamos y exaltamos su nombre, y te damos muchísimas gracias por todo lo que tú haces. Gracias, Dios, porque nos has dejado tu palabra para transformar nuestras vidas, pero sobre todo para traer salvación y vida eterna. Gracias, Dios, porque hace más de 2000 años te entregaste en una cruz y dijiste que eras el Verbo, ese que creó todas las cosas. Hoy sigue hablando a nuestras vidas, ese que tiene poder, ese que cambia, ese que liberta, ese que transforma, ese que se exalta en medio, Señor, de la oscuridad, brilla.
ese que es bandera, ese que es victoria, ese que es espada, ese que es plomada, ese que es mazo, eso, Señor, aleluya, que es consuelo, eso que, aleluya, atraviesa coyunturas, Señor, tuétanos, esa palabra, Señor, que es soplada por ti, Señor, que es útil para instruir, para redarguir, para enseñar, para perfeccionar, para llevarnos a toda buena obra, Señor. Dios, que tu palabra, Señor, cause efecto en nuestras vidas, pero de tal manera que vayamos a ella ansiosos y deseosos de ella. Que estemos anhelantes de tu palabra, Señor. Que estemos anhelantes, Señor, de que esa palabra, Señor, obre en nosotros, trayendo bendición y vida eterna, Dios. Tanta gente hay en este mundo, Dios, aún dentro de la iglesia, que no está abriendo sus Biblias, que no está escuchando las predicaciones, pero sobre todo no está recibiendo esa palabra en su corazón y no la está viviendo, Señor. Hay gente que se sienta en una iglesia, hay gente que tiene Biblias, hay gente que tiene años de cristianos, pero no está viviendo la palabra, Señor, porque no la ha recibido en su corazón. Muchos la están oyendo, pero no como deben oírla, como están creyendo que está hablando, no sé, alguien que hace chistes, no sé, un locutor, Señor. Pero es Dios hablando a tu vida. Recibe la palabra en esta tarde. Oye, recibe y vive. Dios quiere que oiga, reciba y viva su palabra. En esta tarde el Señor nos habla a todos y dice: oye mi palabra, hijo mío. Oye mi palabra, hijo mío. Recibe mi palabra, hijo mío. Vive mi palabra, hijo mío. Y las bendiciones ya no tendrás que ir tras ellas, te perseguirán a ti. Y en medio de las aflicciones que también vendrán, serás sostenido por el poder de mi palabra. Bendito es tu nombre, Señor. Ayúdanos, Dios. Trae sanidad, trae libertad, trae salvación. Y donde quiera que estén hombres y mujeres, Señor, en esta tarde enfermos, trae la sanación para sus vidas, pero sobre todo la salvación, Señor, del alma, la sanidad del cuerpo, pero sobre todo la salvación del alma. En Aremí García, Señor, en María Luisa, Señor, en María Elena, Señor, en su matrimonio, Señor, en cada uno de aquellos, Señor, que están padeciendo hoy. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra more abundantemente en sus corazones. Y esa palabra, Señor, sea recibida en sus corazones, sea vivida de tal manera que la bendición tuya llegue a sus vidas. Muchísimas gracias, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Amén, amén y amén. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga tus finanzas, tu mesa, pero sobre todo, Dios bendiga tu corazón con su palabra, para que la puedas no solo oír, sino recibir y vivir cada día, para que cada día la bendición de Dios esté sobre ti y sobre toda tu casa. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.